Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos la época técnica planetaria, parte 4, nacimiento y desarrollo. Claro, la conciencia tecnificada representa los aspectos de crisis y de merma del pensamiento en la que cae el individuo de la época técnica planetaria, cuando la tecnología, en tanto expansión, dice Marcuse, ha invadido el ámbito interno de lo privado en las formas del trabajo colectivo, la vida comunitaria y la diversión. Ha eliminado prácticamente la posibilidad de aislamiento en que el individuo, vuelto sobre su soledad, puede pensar, interrogarse y saber. Marcuse, en El hombre unidimensional, apuntaba lo anterior. Claro, también esta merma del pensamiento y resistencia individuales, como las calificaba Horkheimer, es lo que también para Karel Kozik significa la transposición subjetiva de la realidad como sujeto objetivo en la preocupación de la vida cotidiana. Para Karel Kozik, preocuparse es enredarse en la maraña de relaciones que se presentan ante el individuo como un mundo práctico utilitario. La preocupación es la mera actividad del individuo social aislado. La preocupación, apunta a Kozik en su texto de Dialéctica de lo Concreto, en específico en el capítulo titulado Metafísica de la vida cotidiana. Dice el autor checo: no es el estado de conciencia cotidiana de un individuo fatigado que puede liberarse mediante la distracción. La preocupación es el empeño práctico del individuo en el conjunto de las relaciones sociales, comprendidas desde el punto de vista de este empeño personal individual. La preocupación es el mundo del sujeto. El individuo no es solo lo que él cree o lo que la sociedad cree, sino algo más. Es parte de una conexión en la cual él desempeña un papel objetivo, supraindividual, del que no se da cuenta necesariamente. Situado puede ser el nacimiento de la época técnica planetaria a principios del siglo XV, cuyo desarrollo ocurrirá a lo largo de la modernidad y se consolidará en la presente fase del acontecer mundial y globalizado tecnológicamente. A principios del siglo XV comienza a operarse una transformación en el modo de concebir y de pensar el mundo. Aparece en escena la modernidad. Se elabora una nueva imagen de la naturaleza que sustituye a la anterior concepción del cosmos. Desaparece la antigua distinción entre mundo terrenal y cielos incorruptibles. El supuesto de que la Tierra se encontraba en el centro de un orbe concéntrico, ocupando en él su lugar natural. La generación de los llamados 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire. La idea de que hay un final último en el proceso natural de existencia humana. Tiene lugar la idea de que el mundo es obra y producto de la luz natural del hombre, es decir, de su gloriosa razón. En el transcurso de la época técnica planetaria, Leibniz y Newton formulan el cálculo infinitesimal, mientras que Descartes, previamente, al unir el análisis de los antiguos y el álgebra de los modernos, funda la geometría analítica. Se conjugan el método experimental de Bacon
y la matematización universal que exigía Galileo. A medida que en Europa occidental la manufactura cedió su lugar a la producción fabril, se gestó uno de los más importantes virajes de la historia, la revolución industrial. Además, la expansión colonial dio lugar al desarrollo de la navegación, lo que trajo la fundación de nuevos mercados y, por supuesto, a la expansión del capitalismo, el nacimiento del Estado moderno. La radical transformación de naturaleza por medio de la artificialidad, incorporada por la tecnología en todos los planos de actividades humanas, era signo de que la época técnica planetaria estaba totalmente en marcha, sin importar que las praderas y aún las laderas de las montañas y caminos sucumbían ante el asfalto, el hierro y el concreto. La máquina aplanadora de la industria y la voraz tecnología desbordaban los límites de las energías eólicas e hidráulicas. Sabemos que a partir del siglo XV y a lo largo de los siglos XVI y XVII se fabrican instrumentos tales como el telescopio, el microscopio, el termómetro, el barómetro, el péndulo, etc. Puesto que la época técnica planetaria, en su fase primera, es altamente productora en artefactos, aparatos y en máquinas de medición y de precisión. Tan productora, tan rentable como lo es la razón misma, en efectos o en figuras de la verdad. El hombre de la época técnica planetaria, iluminado por la luz natural de la razón, que desde el Renacimiento venía gestando un proceso de lucha contra las fuerzas del oscurantismo, ahora poseía el control de la naturaleza. En un viejo artículo titulado Transformaciones de la cultura moderna, aparecida en la jornada semanal en febrero de 1986, Eduardo Subirats escribía lo siguiente: a los ojos de los filósofos y científicos de los siglos XVII y XVIII, se alcanza efectivamente la unión, la identidad entre progreso tecnológico y científico y entre progreso, en aquel sentido estético y ético que, desde Petrarca hasta Giorgio Vasari, constituyen el fundamento de la nueva cultura. Termina por apuntar el filósofo español y simpatizante de la teoría crítica diciendo que esta síntesis, magistralmente cumplida en la filosofía de Kant, tiene lugar la hegemonía de una dignidad y una autonomía humanas que la universalidad de la razón científica fundamenta sobre una base a la vez epistemológica y metafísica. El nuevo espíritu de las ciencias, continúa argumentando Subirats, los experimentos newtonianos sobre las leyes de la gravedad posibilitó también los experimentos americanos sobre la independencia, la idea de la libertad como principio de autonomía individual y como principio constitucional de los derechos republicanos estaba indisolublemente unida a la del progreso científico técnico. Pero también este espíritu de progreso traía consigo fuerzas destructivas que muy temprano comenzaron a hacer estragos en la naturaleza y en la vida social. Para decirlo al modo de Teodoro Adorno, cada progreso en el dominio de la naturaleza es progreso en el dominio sobre el hombre, o bien, como lo manifestaba Foucault, todo proceso de la historia tiene su lado oscuro, la historia oculta, o de plano. En su caso, como lo escribía Jacques Ellul, dice él, el pensador francés, expresa: la técnica lo integra todo. El hombre no está adaptado a ese mundo de acero, ella lo adapta. Cualquier cosa en la vida se acaba reduciendo a técnica, incluso el sexo. Y finalmente,
no solo hay mecanización de las cosas, sino de las relaciones humanas. La técnica deja de ser un objeto para el hombre y se convierte en su propia substancia. Desde el ángulo crítico en el que se posicionan los pensadores de la Escuela de Frankfurt, es un hecho que el espíritu del progreso moderno dibujaba el programa por el cual debería marchar el devenir humano. Desde el principio, dice Hans Freyer en su libro Teoría de la época actual, se esperaba que el industrialismo, con sus torrentes de mercancías, sus vías de comunicación y su civilización racional, conquistaría pronto la Tierra hasta sus últimos rincones. A este acontecimiento se vincularon muchas esperanzas en una humanidad pacífica por el comercio mundial y las costumbres humanitarias. No se han cumplido estas esperanzas. Continúa Freyer diciendo que tenemos que considerar que en una tierra industrializada, universalmente, los conflictos son más probables que antes, que el comercio mundial no es solamente un instrumento de paz y que el campo de fuerzas políticas está grávido de terribles tensiones. Aquí, por supuesto, ya hay un tono triste y melancólico por aquello que el progreso tecnológico oprimía y aniquilaba. La época técnica planetaria imprime en todo y con gran fuerza en lo más profundo y en lo superficial su sello, es decir, nuestros propios modos de pensar y nuestros valores sociales derivan en buena medida de nuestra dependencia de y preocupación por la ciencia, que ha conducido al predominio de la racionalidad tecnológica como forma fundamental de pensamiento y como reconoce Hans Freyer, también, bajo la ley de la época, el hombre ha sido interiormente conmovido y alterado hasta en sus necesidades morales y relaciones íntimas, en su voluntad de vivir, en los deseos de sus sueños y neurosis. También en este contexto pueden citarse las palabras de Heidegger cuando ponía de manifiesto que la técnica abraza todas las regiones del ente que, en cada caso, aprontan al todo del ente, la naturaleza objetiva, la escultura cultivada, la política realizada y los ideales superestructurados. Por técnica, por tanto, no se entiende aquí los dominios separados de la producción y de los aprestos maquinistas.